¿Trabajaría usted 12 horas diarias durante 4 días a la semana? ¿O tal vez preferiría 6 horas diarias, pero durante 6 días? ¿Qué va a pasar con el auxilio del transporte si usted está haciendo teletrabajo o trabajo en casa? Ojo, porque son dos cosas completamente distintas, con unas implicaciones legales y de relación laboral completamente diferentes. No es lo mismo teletrabajo que trabajo en casa. Además, se anuncian beneficios también para cerca de 600,000 empleados que tienen en este momento su contrato suspendido o están en unas vacaciones no remuneradas. ¿Qué responder a todo eso? Saludamos a esta hora de la mañana, aparece en pantalla nada menos que el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que nos complace saludar a esta hora de la mañana. Ministro, qué gusto como siempre, buenos días. Juan Diego, un placer saludarlo, un cordial saludo para todo su equipo de trabajo de Caracol y obviamente saludar a todos los televidentes que nos observan a esta hora de la mañana. Ustedes acaban de contemplar este tipo de cambios y medidas, que se cambie la jornada laboral siempre y cuando haya un previo acuerdo entre empleador y empleado. ¿Qué tanto podría o no trabajar un empleado durante el día o durante la semana? Bueno, básicamente estas son medidas de carácter excepcional y temporal, acorde con las circunstancias que estamos viviendo hoy en una ciudad como Bogotá, donde simplemente lo que tratamos es de que, digamos, cómo podemos colaborar para reactivar la parte económica, cómo podemos ver cómo funciona de una manera adecuada una empresa cumpliendo todos los protocolos de seguridad. De esa manera lo que evitamos es la aglomeración en el transporte masivo, la aglomeración en el sitio de trabajo. Y de esa manera el mensaje que estamos mandando es, oye, si existe un acuerdo para manejar turnos en cualquier hora de la día, noche y demás, pueden hacerlo, y si incurre de acuerdo a las normas laborales, recargos nocturnos o recargos de festivos y demás, deben ser pagados, deben ser reconocidos por parte del empleador al trabajador. Siempre tiene que existir acuerdo. Si no hay acuerdo, pues no funcionaría de una manera. Eso es muy importante porque nos están criticando que estamos haciendo una reforma laboral. Y no, cualquier reforma laboral pasará por el Congreso de la República. Estos son medidas excepcionales para esta situación que estamos viviendo. Entonces, reitero, acuerdo entre empleador y trabajador de acuerdo a los turnos que puedan hacer. Imagínense una empresa de 600 personas, de alguna manera no pueden trabajar en el mismo puesto de trabajo, entonces se acude al tema de turnos y de esta manera poder todos laborar. Este sería un turno, explíquenos, horas a la semana que podrían trabajar 36, siempre y cuando por día no se excedan las 8 horas. Esa es una opción. Sí, es que esto está abierto para que se pongan de acuerdo. Aquí están todos de igual manera, sin pasar las 48 horas semanales. Es la clave de todo. Claro, este otro previo acuerdo empleador-empleado, trabajar días a la semana, 4 horas al día máximo, 12. Si se hacen horas nocturnas y de días festivos, se cobra o se paga el recargo, pero este se puede concertar. También es otra de las alternativas. Sí, claro, que lo tome, digamos, es que acuérdense que esto aplica para, digamos, estamos viviendo una situación muy delicada, entonces por eso tenemos que adaptarnos y reitero, excepcional y temporalmente. Existe la posibilidad de alguna empresa que tenga dificultades económicas, simplemente, oiga, yo le tengo que pagar a usted sus recargos y demás, usted estaría de acuerdo en que lo paga yo en diciembre y el trabajador pues toma la decisión como un ahorro y demás. Pero siempre de acuerdo, si no hay acuerdo, pagar y cumplir las normas laborales normales. Claro. También está contemplado dentro de todo este paquete de medidas que la prima de mitad de año se pueda concertadamente entre empleado y empleador pagar o diferir por cuotas que se debería pagar máximo hasta el 20 de diciembre. Sí, Juan Diego, mire, básicamente el empleador va a aplicar, primero que todo, el subsidio, la prima se debe pagar normalmente. En aquellos casos excepcionales donde los ingresos se hayan disminuido por parte de la empresa,
puede ocurrir lo siguiente. Primero, el gobierno, o sea, una empresa que está funcionando normal, no hay ningún inconveniente de pagar su prima en las fechas establecidas. Cuando la empresa tiene dificultades por todo lo que ha ocurrido en Colombia, automáticamente el gobierno nacional, si se le disminuyeron sus ingresos en un 20%, el gobierno nacional le ayuda con 220.000 pesos por trabajador, que el trabajador que gane entre 800 y 1 millón de pesos. Esa diferencia, repito, en las empresas que tienen dificultades económicas, esa diferencia puede hacer un acuerdo entre empleador y trabajador y poderlo pagar en 2, 3 cuotas hasta diciembre 20. Ese auxilio que el gobierno entrega debe ser trasladado al trabajador. La diferencia es la que se puede diferir siempre y cuando exista acuerdo. Si no hay acuerdo, pues el empleador tiene que pagar la totalidad de la prima. El subsidio quedaría para el pago de la prima, que es la mitad, 220.000 pesos, única y exclusivamente para trabajadores que ganen entre un salario mínimo mensual y máximo 1 millón de pesos, cumpliendo la empresa los requisitos de ingresos disminuidos en un 20 o más de porcentaje, y eso beneficiaría a 4.200.000 trabajadores. ¿Cuándo llega esa plata a las nóminas, a las empresas, ministro? Efectivamente, hay que esperar la nómina de junio, porque necesitamos que los trabajadores estén activos el 30 de junio. Cuando se cumpla, o sea, el 1 de julio, hace la solicitud y aplica los mismos requisitos del subsidio de nómina, o sea que la empresa ya lo ha venido haciendo, va a ser muy fácil y automáticamente en menos de 5 días se le entrega el auxilio de prima. Sí. O sea, aplica a partir del 1 de julio, Juan Diego. 600.000 trabajadores tienen en este momento el contrato suspendido o están en vacaciones no remuneradas. Ustedes contemplan darles un ingreso solidario de 160.000 pesos. ¿Cómo y cuándo? Igual, eso ya con la expedición del decreto 770, en este momento ya empezamos a hacer la base de datos con la UGPP, que es la que va a hacer el seguimiento permanente, y el gobierno nacional le va a girar directamente al trabajador. Entonces, en este momento estamos como haciendo la nómina, digámoslo así, y automáticamente vamos a girar 3 meses, abril, mayo y junio. Vamos a hacer 3 giros para entregarle esa ayuda a ese trabajador. Nos han criticado diciendo que es que vamos a eliminar la prima. No, señor. El que tiene contrato suspendido aplica las normas laborales normales. ¿Qué pasa hoy con un contrato suspendido? El empleador le paga la seguridad social, salud y pensión, pero el trabajador no estaba recibiendo ningún ingreso. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo económico de entregarle 3 giros a esas personas y de esa manera le brindamos una ayuda. Aumentan ustedes de 91.000 a 150.000 los subsidios del desempleo. ¿Alguien que esté en la situación de contrato suspendido puede hacerse de pronto acreedor al subsidio de desempleo a través de las cajas de compensación y también de ingreso solidario, los 160.000 pesos? No, son 2 cosas diferentes. El contrato suspendido tiene su vinculación, tiene su contrato de trabajo, está suspendido, pero está vinculado a la empresa. En el caso del cesante es simplemente aquellos trabajadores que perdieron su trabajo, que les cancelaron su contrato de trabajo. Entonces son 2 ayudas totalmente diferentes. Obviamente van en la línea de aliviar en algo a los ingresos a los trabajadores. Aplica el subsidio, el subsidio al cesante, la protección al cesante, el subsidio al desempleo a través de las cajas de compensación familiar. Hoy existe la figura, hemos entregado, pero es que esos son recursos de las cajas de compensación familiar. Vamos a pasar de 90 a 150.000. Anoche, a última hora, aprobamos otra ayuda para esos trabajadores que en el caso de que se acabe la plata de las cajas de compensación familiar, con recursos del FOME, entregaremos un auxilio solidario a esas personas para que queden de igual manera 3 meses y no queden desprotegidos y reciban un ingreso. Entonces, mire el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para cubrir a todo tipo de personas que están en dificultades. ¿Por qué es importante, ministro, que los televidentes, trabajadores que nos están viendo, sepan la diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa? El teletrabajo está dispuesto, ya fue establecido con la ley 1221,
del 2006, y en ese sentido la persona que ya tenía esa figura del teletrabajo, en la cual hay un protocolo, el empleador le coloca todos los medios necesarios para cumplir esa labor. Hay previo a esa actividad, la ARL tiene que verificar el trabajo. En cambio, la figura excepcional y temporal de trabajo en casa, que busca salvaguardar los puestos de trabajo, no tenía ninguna regulación. En este momento nosotros hemos expedido la circular número 41 para tratar de aliviar muchas de esas diferencias que se han venido presentando. Esto significa recordar que las horas de trabajo son las mismas que estaban en el puesto de trabajo y que hoy lo está realizando en la casa. No cambia para nada eso. No se puede tocar ningún tema salarial, que ahora que estoy en trabajo en casa se va a disminuir, no. Se hace un llamado a los empleadores para que hagan compatible las labores encomendadas en la casa con la unidad familiar y no afecte para nada esa situación. Y por dos últimos temas, Juan Diego, recordar que WhatsApp y correos electrónicos se mantiene y respetando los horarios de trabajo. Y por último, la obligación de las ARLs para que de aquí en adelante todos los trabajos de prevención y demás lo hagan en la casa del trabajador, y de igual manera el trabajador informarle a la ARL cualquier situación o riesgo laboral que llegue a tener. Ministro, ¿el auxilio de transporte para alguien que esté trabajando en su casa se sigue pagando, se sustituye, se reemplaza? Sí, efectivamente, el subsidio de transporte se reconoce a aquel trabajador que se desplaza de su casa a su sitio de trabajo, y la ley habla de 1000 metros de trabajo. Como está haciendo ese trabajo en casa, en el teletrabajo ya está dispuesto esa compensación económica. En trabajo en casa no estaba previsto, y entonces al trabajador no le estaban pagando el subsidio de transporte. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simple y llanamente compense ese subsidio de transporte por el subsidio a conectividad, y se le está reconociendo el gasto que está incurriendo al trabajar en medios tecnológicos, y de esa manera se le paga. No es acumulable y son dos cosas totalmente diferentes. Muy bien, pues ahí está, es el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, a esta hora de la mañana aclarando, despejando dudas alrededor de estas últimas medidas que han sido adoptadas por el gobierno nacional en medio de esta crisis de la pandemia. Ministro, pues muchísimas gracias por esta comunicación, por este contacto con Noticias Caracol. ¿Usted está haciendo teletrabajo o trabajo en casa? En este momento estoy, como ustedes podrán dar cuenta, siempre hizo en la mañana esa figura, pero me toca desplazarme generalmente a reuniones con el presidente presenciales y en mi oficina, que tengo que firmar muchos documentos. Me imagino. Ministro, muchas gracias, mucha suerte. Bueno, Juan Diego, un placer saludarlo y gracias por la entrevista. Chao.